Bueno, compañeros y compañeras, tengan un buen día. Mm, Somos el grupo 4, somos María Soledad y mi persona. Eh, en esta ocasión vamos a exponer el tema de siguiente, eh, el tema formulación y planteamiento del problema. Siguiente. Bueno, no, primeramente, ¿no? ¿Qué es un problema? ¿No? Y bueno, un problema, aquí no se nos ha presentado un problema, una situación. Aquí no nos ha presentado, ¿no es cierto?, una dificultad o, bueno, que requiere una solución precisamente. Eso es un problema. Bueno, en el mundo ordinario, como común y corriente, nosotros queremos trasladarlo al aspecto científico. Este problema va a tener para su solución también algunas características específicas. Entonces, aquella situación o dificultad que requiere una solución es aquello que cuando entra en conflicto con lo que esperábamos que sucediera, no sucede. Eh, y eso esperábamos que sucediera, es la teoría previa, más o menos explícita, que tenemos dado de que la teoría vieja no parece explicar que el problema urge inventar otra. Bueno, esto ponemos un ejemplo, ¿no? Ya, imagínense que yo tengo un control, ¿no es cierto? Lo tomo y lo trato de soltar, pero empieza a flotar. La teoría previa me dice que esto debe caer lógicamente al piso, pero si empieza a flotar, no hay una teoría que me explique esta naturaleza de este objeto que está flotando, ¿no? Eh, Eso esperábamos que sucediera, es la teoría previa, más o menos explícita. ¿Qué tenemos que entender de la realidad, dado que la teoría vieja de la teoría, ¿no? Bueno, también aquí hay unos, a ver, ¿cómo decimos estos? Unas partes, ¿no? Toda situación en la que existan dificultades para resolver, causa que es un preciso determinar. Cualquier pregunta que quiera, cualquier pregunta, ¿no? Quiere una respuesta, una pregunta por resolver explicando el método científico. Todo tema no explorado, por lo cual se tiene motivación. Siguiente. Bueno, no, aquí entramos al planteamiento del problema. Plantear el problema es precisar idea de investigación sobre una realidad. Mm, Afinar y estructurar formalmente la idea de investigación, delimitar y introducirlo en el contexto científico. Bueno, ¿qué significa esto, no? Nosotros comenzamos una investigación, empezamos con una idea de una investigación. El plantear un problema significa alinear o meter la idea de investigación al contexto científico, al contexto teórico o precisamente es plantear un problema de investigación. ¿Y cómo se hace esto?
Bueno, expresar en forma descriptiva y términos concretos y sencillos los elementos que se observan en el problema. Al plantear el problema se deben tomar en cuenta elementos básicos, tales como la descripción, el análisis y la delimitación. Siguiente. Bueno, aquí veremos cómo se plantea el problema. Bueno, en esta parte vamos a ver el método del embudo. Bueno, ¿cómo se plantea un problema, no? Esto es una gran dificultad que a todos nosotros nos ocasiona cuando empezamos una investigación. ¿Cómo plantear, cómo redactar esa parte del problema de investigación? Para esto, nosotros, mm, para eso, ¿no? Como estamos en este campo de la investigación positivista o en campo de la investigación cuantitativa, estamos utilizando el método deductivo. Y este método deductivo, traducido en un lenguaje sencillo, vamos a deducirlo como el método del embudo. Consiste en argumentar de lo general a lo específico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, es parte de la teoría para llegar a la realidad. Bueno, aquí vemos, ¿no? Iniciamos con el diagnóstico, qué dice la ciencia y antecedentes. Siguiente. Bueno, aquí, bueno, esta es una de las fases o pasos del método del embudo. Son 5 y el primero es define brevemente el tema que vas a investigar. El método del embudo en realidad tiene, sí, tiene 5 pasos, ¿no es cierto? Que son muy fundamentales para hacer la redacción correspondiente. Bueno, este es el primer paso. Es definir brevemente el tema que vas a investigar. ¿Qué quiere decir esto? En nuestras primeras líneas de redacción del planteamiento del problema, es importante que esas líneas empiecen con una breve introducción o una definición del tema que nosotros hemos escogido. O sea, ir directo al punto, ¿no es cierto? Siguiente. Bueno, el paso 2. Ubica el tema en el contexto del problema. Bueno, debemos especificar el tema de investigación. Por ejemplo, nosotros estamos estudiando sobre una gestión. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Pero gestión es una variable compleja, es una variable teórica, ¿no? Eh, una variable abstracta, esta variable dentro de la gestión vamos a encontrar en varios, ¿no? Gestión administrativa, gestión contable, gestión financiera, gestión de recursos humanos, etcétera, ¿no? Y esos niveles de gestión vamos a encontrar sus subdimensiones. Entonces, en esta etapa, ¿no? Bueno, en estas partes del planteamiento del problema, nosotros tenemos que hacer
es delimitar el tema a una dimensión, bueno, a una de las dimensiones, es contextualizar. Y cuando nosotros contextualizamos, estamos delimitando, en este caso, el tema de investigación. Siguiente. Bueno, aquí el paso 3 refiere a algunos estudios sobre el tema. Bueno, es mencionar los antecedentes que se tuvieron y lógicamente vamos a referir en este caso a algunos autores de investigación previas que se han realizado. Esto implica, es ubicar nuestro tema, ¿no? De investigación o el objeto de estudio de investigación en el contexto mundial. ¿Cómo está el tema? ¿Cómo es? A ver, ¿cómo está el tema? ¿Cómo se está presentando, ¿no? En el ámbito del mundo, el tema de investigación. ¿Cómo se está, cómo está en Europa este tema, ¿no? Por ejemplo, en, por ejemplo, ¿no? En otros países como en Japón, China o en Estados Unidos. ¿Cómo esta situación a nivel de Latinoamérica, este problema no se está presentando en países, eh, en los países que lo han resuelto o los países que están en vías solucionales del problema? Bueno, y también cómo está a nivel nacional el tema de investigación o cómo está en el ámbito nacional y cómo está en el ámbito local para nosotros y cómo está en esta situación problemática en el contexto donde estamos realizando la investigación. Tenemos que hacer una investigación de cómo se presenta el problema en el contexto. Siguiente. Bueno, ese es el paso 4. Bueno, ese menciona los problemas que no han sido abordados, los cuales son el punto de partida de la investigación. Bueno, explica por qué es un problema en la que se ha elegido. No debemos explicarnos por qué hemos elegido este tema. Debemos, el tema que hemos elegido no debemos explicarlo todo. Bueno, ¿qué efectos perniciosos están produciendo o podrían producir si no se soluciona? Bueno, si no solucionamos el problema, ¿qué es lo que podría pasar, no? Describir con sencillez, pero con contundencia. Debemos describir todo con sencillez, como lo hice ahí, ¿no? Siguiente. Bueno, el paso 5 y el último. Indica lo que pretendes realizar. Precisa que se investigará. Bueno, aquí hay que ver, ¿no? ¿Qué es lo que hay que investigar? ¿Cómo lo hay que hacer? ¿Qué se debe hacer, no? El propósito del estudio. Bueno, aquí no, el propósito. ¿Para qué lo hay que hacer? ¿Con qué fines? ¿O qué hay que lograr con esta investigación, no? Incluye también la posible utilidad de los resultados de la investigación. Bueno, la investigación, ¿para qué nos va a servir, no? Nos servirá para informar más o, bueno, en este caso, para solucionar un problema. Y también nos hacemos esas preguntas, ¿no? ¿Qué problema se resolverá? ¿Para qué servirá, no? ¿Qué utilidad tendrá? Siguiente. Bueno, mi compañera María va a continuar con la exposición.
María, ¿estás ahí? María, ¿te encuentras ahí? Responde. Sí, aquí estoy recién usted. Ya bueno, compañeros, continuando la exposición a la formulación de problema, ¿no? Aquí como vemos que son enunciados interrogativos, consecuencias de lógica de planteamiento de problemas. Como vemos aquí, como dice, que nosotros nos podemos plantear un problema, ¿no? Nadie es así, al instante lo podemos poner un problema, ¿no? Siempre el primero nos, lo podemos plantear un problema que sea más clara, ¿no? Como vemos aquí, como dice, y ya, y el siguiente dice, tomando como base de planteamiento de problemas, es necesario proponer una pregunta. Nosotros primero nos preguntamos, ¿no? O sea, ¿cómo lo vamos a proponer una pregunta? No lo podemos poner de frente también, ¿no? O sea, siempre lo ponemos una pregunta bien, así que sea que tenga una explicación clara, ¿no? Y nos podemos poner con esa pregunta. Ya, el siguiente dice, el planteamiento de problemas son las premisas y la formulación del problema es la conclusión. Siempre tenemos un problema y siempre tenemos una percanza, así nadie es perfecto, ¿no? Y siempre llegamos a una solución o a una conclusión. Ay, siguiente. Aquí para formular el problema se necesita 4 elementos. Como vemos aquí son 4 elementos. Variable, calificativo, lugar y tiempo. Variable quiere decir que siguiente. Ya, ahora como vemos aquí, formulación de problema. En forma interactiva, ¿cuáles son los factores que incluyen el rendimiento de académico de los estudios, ¿no? Aquí nos quiere decir que los factores de rendimiento, ¿no? Siempre nosotros nos así hacemos todo posible para cumplir nuestra meta, ¿no? O sea, cuando nos elegimos una meta y hacemos todo posible para cumplir, ¿no? No es ahí dejarlo y ya no puedo. Ay, nomás decimos, pero hacemos todo posible para cumplir nuestra meta, ¿no? Y pudiendo o no pudiendo, siempre lo más
vale en esta vida es nuestro estudio, ¿no? No es ahí dejarlo y con eso casi no, no es nada válido en este año, ¿no? Ahora que nos dice aquí en forma de creatividad, determinar los factores que este, ahora nos dice aquí determinar de los factores que indicen el rendimiento de académica de los estudiantes de computación informática de José Domingo Chocuanca, dice, ¿no? Y aquí nos quiere decir que, nos quiere decir aquí desde todos podemos rendir en el instituto académico, en una universidad grande o privada, y todos podemos rendir. Yo sé que a algunos no se puede rendir, ¿no? Como dice aquí, eh, lo podemos hacer todo posible para rendir, no es quedarnos ahí nomás y hasta ahí nomás puedo, ya no, dicen no. Y eso nos quiere decir y siguiente. Ya, la siguiente diapositiva. Esta formulación puede ser de dos formas, mediante de una pregunta, mediante de una información. Primeramente, mm, eh, mediante de una pregunta, ¿no? Primero nos preguntamos nosotros mismos, ¿no? O entre dos personas nos podemos preguntar lo que tenemos en nuestro lado y con eso nos podemos preguntar si estamos así solo y nosotros mismos nos podemos preguntar, ¿no? Y mediante una información, no, primero nos informamos nosotros mismos y nos ah, llegamos a una información bien clara, ¿no? Siguiente, ¿no? Diagnóstica de FODA, dice, ¿no? Y ahora, como vemos aquí, es un diagnóstico para análisis de problemas en el contexto de planeación de las organizaciones. Dice ahora, aquí dice que es la diagnóstico FODA. Es una herramienta fundamental que conocer la situación y publicidades de texto que tiene una empresa es el análisis de diagnóstico FODA. Aquí nos quiere decir que siempre aquí nos habla de una empresa, ¿no? Siempre que debemos llegar a una FODA, ¿no? De una empresa, primero debemos analizar o diagnóstico de FODA, ¿no? Como, como un nombrado, ¿no? Digamos que yo trabajaría en una empresa y me pondría como ¿no? Como un nombrado. Sí, casi un año así nomás como un nombrado, no, casi no, así todo el año también no. Ay, eso nos quiere decir aquí en Joda. Y, o sea, tomando un desarrollo también dice, ¿no? O sea, poco a poco se procede de una empresa pequeña y poco a poco se desarrolla, o sea, se procede a más grande, ¿no? Y siguiente.
Ya, uno, fortaleza, y son las características especiales con que cuenta una empresa o su competencia. Digamos en una empresa, son dos, ¿no? Podemos poner un ejemplo. Una empresa que es de alimentos y una empresa de unos, de una galleta, ¿no? Siempre hay una competencia. Hacen todo posible para que sea una competencia, una empresa que es grande y ambos chocan, ¿no? Y hacen todo posible para que sea una competencia. Ya uno le gana y ya ni por un poquito le gana y ya uno ya reacciona diferente de otro posible ya también y ahí hacen una competencia y, y ahora aquí dice disponer una mayor buena máquina, ¿no? Tener un buen grupo de trabajo, continuar un flujo, ¿no? Aquí tenemos lo que quiere decir, disponer una buena máquina, ¿no? Una buena máquina es de alta calidad, ¿no? No es de una baja calidad, es muy lento también avanza, ¿no? De una máquina de alta calidad es más rápido, más veloz, ¿no? Y nosotros también nos podemos informar así más rápido, ¿no? Ahora que tenemos unos celulares de diferentes marcas también, casi los años que ya estaba con celular con teclitas utilizábamos, ahora creo que cambió el tiempo, ¿no? El año, el más, am, tenemos un celular hasta lo podemos, no es necesario llevar el libro, los cuadernos, así, para escribir, no solamente nos podemos informar de una máquina, o sea, de los celulares o de los laptops. Y tener un buen grupo de trabajo. Lo podemos tener un buen trabajo ¿no? Mediante el laptop, ya nomás ahora que ya tenemos una alta calidad y alta velocidad, sobre eso ya nomás nos podemos hacer un trabajo, ¿no? Ya, siguiente. Ya ahora en la oportunidad, la 2, ¿no? Se trata de factores externos que una vez identificados pueden explotarse en beneficios o propios logros de metas o y objetivos generados. Ventajas competitivas, las oportunidades pueden ser de tipo social, económico, político o tecnológico. Aquí nos quiere decir que ya, y siempre tenemos un logro nosotros. Siempre hemos tenido así, nadie no nos ha hecho ¿no? Cumplir nuestro logro, no, yo tengo que lograr siempre, si es tuyo, tengo que lograr, no me tengo que quedar aquí. Haré todo posible, pero yo sé que de algunos, como somos, no tenemos un laptop, una máquina, un celular de alta calidad y hacemos todo posible, ¿no? Para cumplir nuestro logro nosotros, nuestra meta, como lo entendemos, ¿no? Y no es quedarnos ahí nomás y yo tengo que cumplir mi meta, o sea, nos quiere decir eso, ¿no? Metas. Hacemos todo posible, ¿no? Yo sé que de algunos, no somos todos, ¿no? Lo que tenemos plata, algunos yo sé que no tienen y hacemos todo posible para cumplir nuestras metas. Así,
no importa si sin propina o algunos vendrán con propina para los exámenes, ya nos ahorramos algo ya, y con eso nosotros nos podemos cumplir nuestra meta y así nuestro esfuerzo nos vale en esta vida. Todos nos vamos a esforzar y ya cuando lo terminamos, ese esfuerzo nos va a servir. Y como también el esfuerzo vale, ¿no? Si no es ahí un esfuerzo, nos esforzamos y no nos vale para nada, ¿no? Sí nos sirve un esfuerzo para cumplir nuestra meta. Ya que ahora nos estamos esforzando, ya somos tercer semestre, ¿no? Nos vamos a esforzar un poco más todos y yo sé que vamos a lograr todos, ¿no? Así como regresamos, así terminar todos también grupo, ¿no? Y con el tiempo ya nos veremos, ¿no? Así, yo soy así, yo estoy ahí trabajando, así, hablando, ¿no? Y otro, Y así. ¿Mm? ¿Por qué cuánto? La listita ya. Por dice. Por allá, allá. Y por ahí está la de... Bueno, creo que mi compañera María tuvo unas dificultades, ¿no? María, continúa. sí, lo voy a continuar, se salió solo. Ya, viabilidades, ¿no? Son los factores negativos que posee la empresa y se convierten en varias o obstáculos para concretar las metas, ¿no? Ya aquí nos quiere decir, ya, aquí nos quiere decir, ¿no? De una empresa también está hablando, ¿no es cierto? Y aquí hay una empresa, nosotros mismos lo podemos, con nuestro estudio, nosotros mismos lo podemos, formar una empresa pequeña y procesar más grande, ¿no? Y con nuestra meta, yo sé que computación e informática, ahora que estamos estudiando, como dicen, ¿no? Algunos, no nos sirve nada en computación e informática, simplemente es una carrera simple, decimos, ¿no? Nos podemos estudiar una carrera más y yo sé que podemos lograr formar una empresa, ¿no? Con nuestra meta, ¿no? Algo más procesar o poner una parte más y yo sé que lo vamos a poder lograr. No todos, casi, no todos, no algunos, pero con todo esfuerzo sí se puede formar una empresa, pequeña o grande, ¿no? Primero podemos procesar de una empresa pequeña, ¿no? Después, ya poco a poco lo podemos procesar una empresa grande, ¿no? Con nuestra meta. Y siguiente, amenazas.
como dice la cuatro amenazas, ¿no? Se trata de situaciones negativas que pueden afectar el desarrollo de negocios, ¿no? De aquí siempre tenemos un problema así cuando vamos a un negocio, ¿no? Siempre decimos que esto está menos y ya empieza el problema, ¿no? Eh, Empieza un problema, ¿no? Y siempre hay un desarrollo de baja calidad, ¿no? Siguiente. Bueno, voy a continuar con la exposición, ¿no? Bueno, aquí vemos el ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? De FODA. Si un futbolista mexicano determina que su objetivo en 10 años es convertirse en el mejor jugador del fútbol, soccer del mundo, ha establecido una visión de futuro que le facilitará de marcar los requerimientos y las actividades necesarias para lograrlo. Si aún, aunan- si aún a esto considera los recursos personales y los relacionados, el fútbol con que cuenta fortaleza. Por ejemplo, es jugador profesional, tiene solamente 18 años de edad. Ha sido campeón goleador de los equipos en los que ha jugado, etcétera, ¿no? Al- las principales deficiencias son las debilidades, ¿no? Esta opción está, está cans- casado y tiene un pequeño hijo. Teme emprender nuevos retos. Esto por falta de seguridad económica, etcétera. Las opciones favorables que le ofrecen en el medio, oportunidades. Lo han llamado a la selección nacional de los equipos europeos. Gustan de jugadores mexicanos debido al éxito de Hugo Sánchez. El nuevo entrenador de la selección nacional se inclina por contar con gente joven, con talento y posibilidades físicas, etcétera. Finalmente, los riesgos a los cuales debe enfrentar en pos del logro de sus fines o propósitos son las amenazas, ¿no? Existen jugadores profesionales más maduros emocionalmente, físicamente, que han sido invitados por equipos europeos hasta ahora en el en fútbol europeo que requieren deportistas con mucho valor, tanto profesional como humano, debido a sus propias condiciones y características. Estos cuentan con mayor experiencia. Jugueo internacional. Con esta información, este joven habrá demarcado los factores que valorados significativamente relacionados con su contexto. Le permitirán con mayor certeza plantear alternativas para llegar a ser el mejor jugador de soccer. Bueno, ustedes habrán visto aquí, ¿no? Que hay palabras de color rojo. Son las, no, FODA son unas iniciales, ¿no? FODA significa, la primera palabra, ¿no? La F significa fortaleza, oportunidades, amenaza, disculpen, significa fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Siguiente.
Bueno, no, aquí no, los 4 factores considerados en un ejemplo, ¿no? Que leías anteriormente pueden estudiarse y evaluarse a través de una técnica para el análisis y resolución de problemas, denominada FODA. Eh, como ya les había mencionado, FODA significa fortaleza, oportunidades, debilidades, amenazas. Son las siglas, ¿no? Del nombre de los elementos de análisis. Esto es, ¿cuáles son los recursos con los que cuento que me dan las posibilidades de llegar a mi objetivo? Y otra parte, por otra parte, ¿no? ¿Cuál es el impacto de las debilidades, así como de las amenazas y oportunidades que, que el medio ofrece? Un análisis que estos factores permitirán que la persona defina con claridad las diversas actividades y, por tanto, las metas necesarias que deberá de establecer para alcanzar los objetivos planteados. Siguiente. Bueno, no, aquí planea- planeación estratégica, ¿no? La planeación estratégica es identificada como como una planeación a futuro o a largo plazo, que nos permite analizar con detalle la organización y situarla en términos de su ambiente. Esto es determinar una visión, objetivos, estrategias, metas y así como funciones, actividades que se requieren para lograr los fines y propósitos deseados. Los planes, y en este sentido, por lo tanto, deben responder a menos las siguientes preguntas. Bueno, no, pongamos un ejemplo de una empresa, ¿no? Una empresa ya que recién está surgiendo, que recién está iniciando, debe planear una estrategia a futuro con visión y misión y plantear sus objetivos, a dónde quiere llegar y cumplir sus metas, ¿no? ¿Qué metas va a cumplir esa empresa? Pues la empresa, eh, por eso la empresa se hace una pregunta, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué se quiere hacer? ¿Cómo esa empresa va a lograrlo, no? ¿Cómo lograrlo? Bueno, ya, debe planear toda su estrategia, ¿no? Para que esa empresa le vaya bien. Siguiente. Bueno, no, aquí vemos la técnica de FODA. Se orienta principalmente al análisis y resolución de problemas y se lleva a cabo para identificar y analizar las fortalezas y debilidades de la organización, así como las oportunidades aprovechadas y no aprovechadas, amenazas relevadas por la información obtenida en el contexto. Estas componentes de un análisis FODA, ¿no? Como más anteriormente mi compañera les había hablado de la fortaleza, debilidades, amenazas. Estos también son positivos y también tienen un lado negativo, ¿no? Y también tiene un lado interno y externo. Primeramente veremos cuáles son los internos, son la fortaleza, ¿no? Y las debilidades. Los externos son y los externos también fortalezas. Eh, Me equivoqué en poner en ahí debió ser oportunidades, ¿no? Y con amenazas. Bueno, los positivos son fortalezas, ¿no? Y los también oportunidades. Los negativos son debilidades y amenazas. Siguiente.
Siguiente. Bueno, por último, ¿no? Identificación. Es la acción y efecto de identificar o identificarse. Reconocer a una persona o una cosa es la misma que se busca. Hacer que dos o más cosas distintas se consideren como una misma. Llegar a tener las mismas creencias o propósitos en otra persona. Dar datos necesarios para reconocer. Bueno, identificación. Ya mismo, con esa palabra lo dice todo, ¿no? Bueno, es identificar, ¿no? Eh, bueno, pon un ejemplo, ¿no? Pongamos una empresa, ¿no? Eh, que le va todo bien, pero debe estar identificando que todo vaya bien, que no tenga ni un problema y, y, y así. Bueno, por otra parte se denomina la acción de concluir, puede referirse al fin o la terminación de alguna cosa, un evento o un proceso de una serie de acontecimientos en un texto o un trabajo de investigación, ¿no? Bueno, en un trabajo de investigación puede ser, ¿no? Un problema de investigación, identificar de dónde viene ese problema y cómo solucionarlo. Bueno, eso sería todo respecto a la investigación, disculpen, a la exposición, ¿no? Ya, eso sería todo. Eso es todo, Jennifer. No vas a presentar un video, nada. No, eso es todo, compañera. Excelente, Jennifer. Ya, vamos a pasar a las preguntas. Si tuvieran, compañeros, alguna pregunta. ¿Qué compañera? Hombre, Ruta Edita pasa. ya. Pregunta. Mi pregunta es, para resolver un problema, ¿cuál sería más útil? ¿Se escucha? A ver, mi pregunta es, para resolver un problema, ¿cuál sería más útil? ¿Utilizar estrategias o métodos? ¿Quién va a responder? Bueno, sería utilizar los ambos, creo. Utilizar las estrategias y también los métodos. ¿Por qué, compañero? Bueno, en otra parte, la estrategia, eh, ¿Alguna acotación, Ruth? No está bien porque ambos son casi iguales, pero los métodos son más estrictos y las estrategias son más flexibles. Claro. Entonces, los métodos yo creo que sería mejor opción para resolver un problema. Ujú. Excelente. ¿Alguien más? Yo, compañera Luz, Reina, pregunta. compañeras, ¿cuáles serían las partes que debe contener el planteamiento de un problema? Respondan, compañeras. ¿cómo dijo? ¿Puede repetir la pregunta?
¿Cuáles son las partes más principales de plantear los problemas? Eh, eh, Primero investigar, ¿no? Luego de ahí ubicar el problema Ya. y también mencionar los problemas, ¿no? O bueno, eso sería. Tal vez mi compañera tiene Reina, ¿alguna acotación? Está bien, compañera. Yo, ¿Segura? Reina. Yo, Luz. Samuel, ¿ya? Pregunta. ¿Qué es diagnóstico FODA? ¿Qué es diagnóstico FODA? ¿Quién va a responder? es una situación, FODA, ¿no? Es una situación que analiza digamos, a una empresa, ¿no? Porque FODA significa fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Eso sería, tal vez mi compañero tiene otra respuesta. Samuel, ¿alguna acotación? Está bien, Luz. ¿Seguro? Compañera. Luz, ¿puedo acotar a esa respuesta? Sí, normal. Yo creo que FODA es para que te conozcas mejor, o sea, es hablar sobre ti, qué Debilidades tienes. oportunidades Ujú. o respecto a eso. Claro, es lo que yo también estaba esperando la respuesta de Samuel. Ya, pero está bien. ¿Alguien más iba a preguntar? Yo, compañera, ¿Nombre? Sadi. Ya. Pregunta. Ya, compañeras, ¿cuáles son los requisitos no prácticos para un planteamiento correcto de un problema? Eh, ¿Cuáles son los requisitos prácticos, no? Sí, para plantear un problema. Primero sería investigar, ¿no? De dónde viene el problema y cómo solucionarlo. Bueno, ¿Puedo acotar, compañera Luz? Sí, ¿no? Claro, sí. Esto, ¿no? El planteamiento no práctico, los requisitos son, ¿no? Es la objetividad, ¿no? Y también es la precisión, también es no generalizar, y también tenemos, ¿no? La constatación empírica. Luego tenemos la formulación adecuada, que solucione de acuerdo al grado de desarrollo, ¿no? De la ciencia y los recursos que se dispone. Solo eso. Ya, muy bien, sí está bien. Seguimos con las preguntas, compañeros. Compañera Luz, ¿puedo hacer una pregunta más? Ya.
Hablando de esa palabra o de las siglas FODA, compañeras, ¿qué significado tiene estas palabras FODA? Eh, la palabra FODA son unas siglas, ¿no? Significa fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Y qué es una matriz de FODA personal? Con esto me baso, compañera, ¿a qué a nosotros nos ayuda con esta palabra FODA personal? O sea, prácticamente a nosotros sí nos ayuda, pero quisiera saber en qué más o menos. ¿En qué nos ayuda FODA? Sí, a nosotros, a los estudiantes, o sea, ¿qué es lo que nos, o sea, por eso le pregunto, ¿qué es FODA personal? O sea, no importa Ah, opinión ya. de usted, pero de cada uno. FODA, ¿no? De las palabras FODA hay dos que son negativos y dos palabras que son positivos. Nosotros debemos, como estudiantes, debemos seguir lo que son los positivos, ¿no? Como son la fortaleza y las oportunidades. Mm, bueno, compañera, tal vez tú tengas otra respuesta. A ver, compañera, yo me refería, o sea, como te digo, no, FODA personal. Por ejemplo, yo tengo, ¿no? Como decían, yo tengo un cumplimiento que son mis metas. Es algo para mí individual. Y Ujú, también me permite comprender más, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos así, nos basamos más a lo que es el estudio, a comprender, a ver la realidad, como se puede decir. Y también otras cosas, tenemos lo que es plantear, o sea, planteamos qué es lo que hay que hacer a futuro, qué es lo que queremos. Y también sería al último sería alcanzar nuestros objetivos y definir el objetivo que nosotros requerimos. A eso me refería, plantear, o sea, fuera personal. Eso sería para mí. Eso sería. Esto, compañera Luz. Hola, ¿me escuchan? sí, Jennifer, compañera. Sí, compañero, te eh, escuchamos. he tenido percances, me acaba de conectar. Me van a disculpar, ¿en qué estaba? Ya ha preguntado, ya ha dado su respuesta también la compañera Reina. Ah, sí, estábamos en la reina. Sí, Aún ya. nos falta para culminar, compañeros. Tenemos que hacer preguntas. Hasta las 9:45 se respeta la hora, me dijo el ingeniero Noé. Mi compañera, yo quiero hacer una pregunta. Ya sí o sí tenemos que preguntar, compañeros, que quieren participar. Ya. Wilson, ¿verdad? Sí, Ya, pregunta.
Ya, quiero hacer una pregunta. ¿Qué criterios debemos tomar en cuenta para para plantear un problema de investigación? Ya, ¿quién va a responder? Compañero, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, ¿qué criterios debemos tomar en cuenta para hacer un planteamiento de un problema de investigación? Primeramente, debemos investigar para plantear un problema. Según eso, lo podemos formar un problema, ¿no? Sí. O algo más puede aportar, compañero, usted con su propia palabra. Claro, sí. Básicamente, los criterios que se toman en cuenta, primero es la determinación del problema, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a plantear el problema? Luego, después sigue la formulación del problema. Luego ya los objetivos de la investigación del problema que hemos puesto. Luego ya la justificación que viene, ¿no? Y las limitaciones de investigación. Eso sería todo. Ya, genial. ¿Alguien más? ¿Ya no hay más preguntas, compañeros? Buenos días, compañera. ¿Puedo preguntar? Ya. Ya. Bueno, yo quiero saber cuáles son los objetivos generales del planteamiento del problema. Respondan, compañeras. Jennifer, María. Que la compañera responda. No tienen respuesta prácticamente. Ya. Roxana. No sé si podrías acotar o podrías responder. Bueno, yo pienso que el objetivo general es dónde queremos llegar, o sea, el para qué el problema. También puede ser que los objetivos deben ser claros y precisos. Claro. Nada más. Sí, sí está bien.